Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Coco y hoy vamos a hablar sobre Sherlock Holmes. Así es, damas, caballeros y todo lo que está en el medio y por afuera de eso. Hoy vamos a hablar sobre lo que muchos consideran el primer fandom moderno y si no el primer fandom moderno, por lo menos lo más cercano que tenemos al fandom moderno. Pero antes de hablar sobre el fandom de Sherlock Holmes, obviamente tenemos que hablar sobre la obra original y su autor. Con tan solo 27 añitos, Sir Arthur Conan Doyle escribió Estudio en Escarlata, marcando lo que sería el comienzo de algo maravilloso que lo llenaría de dinero y de frustración, porque la realidad es que si bien Sherlock Holmes es su obra más famosa, lo que lo lanzó al estrellato autoril, la realidad es que Sir Arthur Conan Doyle, no les digo que odiaba a Sherlock Holmes, pero era algo que lo llenaba de frustración porque sentía que lo apartaba de escribir lo que realmente le apasionaba a él, es decir, las novelas históricas. ¿Y vieron que les dije que lo llenó de dinero? Bueno, eso no es solo porque la gente amaba a Sherlock Holmes y compraba las revistas en las que salían los cuentos o compraban las novelas. La realidad es que Arturito estaba buscando pero tan fuerte una excusa para dejar de escribir Sherlock Holmes que en un momento que la revista para la que él escribía lo estaba presionando para que escribiera un nuevo cuento sobre Sherlock Holmes, él pidió una suma astronómica, o sea, pidió un montón de dinero asumiendo que no se lo iban a dar, pero se lo dieron. Y así, casi que a regañadientes, Sir Arthur Conan Doyle se convirtió en el autor mejor pago de su época, pero seguía estando fastidiado con su creación. Así que en 1893, después de escribir 2 novelas y un total de 24 cuentos sobre el detective más famoso a mundo, Sir Arthur Conan Doyle publicó El problema final en la revista The Strand Magazine. ¿Qué pasa en El problema final? Bueno, spoiler de como 130 años casi, en este cuento es en el que tanto Sherlock Holmes como su némesis, el profesor Moriarty, mueren. Pero, como mencioné en el primer video que publiqué en este canal, Sir Arthur Conan Doyle creó algo que iba a ser mucho más grande que él. ¿Y cómo decirlo? Los fans de Sherlock Holmes, los originals fans de Sherlock Holmes, no se tomaron muy bien la muerte del detective. Después de que se publicara El problema final, más de 20.000 personas cancelaron su suscripción a The Strand Magazine. 20.000. Eso es un montón por si no se dieron cuenta. O sea, ¿ustedes pensaban que los fans de Sherlock de la BBC de ahora son pesados? Chicos, esa es la versión destilada. No saben cómo eran los originales. Y abróchense el cinturón porque todavía falta. Después de que Arthur Conan Doyle asesinara a Holmes, los fans se reunieron para rendirle homenajes funerarios. A Holmes, no a Conan Doyle. Esto es lo que muchos consideran la primera congregación de fans para celebrar algo de su fandom, ¿sí? No solo para discutir y debatir la obra, sino para celebrar, o en este caso lamentar, un hecho ficcional dentro de la obra en sí. También por esta época comenzaron a escribirse los primeros fanfiction o proto-fanfiction y cuenta la leyenda que Arthur Conan Doyle compró uno de estos fanfics, que no se llamaban fanfics en esa época, para tener un poquito de inspiración. Estos fanfics en cuestión tenían una edición similar a la de las fanzines que circulaban en el fandom en los 70, 80, 90, pero de vueltas, igual que esos, seguían siendo fanfics. No se llamaban así nuevamente, pero en la práctica eran fanfics. Gracias a todo el movimiento que generaron los fans de Sherlock Holmes, o sea, piense que hasta la madre de Arthur Conan Doyle estaba horrorizada con la muerte de Sherlock Holmes, después de mandar cartas y hacer un montón de cosas, los fans de Sherlock Holmes lograron su cometido. Arthur Conan Doyle decidió resucitar a Sherlock Holmes. Y todas estas cosas que les conté es parte de lo que hacen a Sherlock Holmes algo tan importante en relación a la historia de la cultura de fans.
muchos están seguros, están convencidos que el fandom de Sherlock Holmes marcó un cambio en el paradigma de cómo nos relacionamos con lo que consumimos, con las ficciones que consumimos y lo que esperamos de ellas y de sus autores. Pero volvamos a lo que nos compete. Al final, contando desde antes de su muerte y después de su resurrección, Arthur Conan Doyle escribió un total de 4 novelas y 58 cuentos sobre Sherlock Holmes. Estos últimos, publicados originalmente en revistas, casi todos en la Strand Magazine, y después recopilados en 5 antologías. Pero lo que hace resaltar a Sherlock Holmes sobre otras obras no es solo su material original, sino el derivado. Como recordarán del video sobre top 5 de obras más adaptadas, que si no lo vieron se los dejo por ahí arriba el link para que lo vayan a ver, Sherlock Holmes sacó el puesto número 1 con, y déjenme que saque el machete porque son un montón y no me voy a tomar el trabajo de decir cada uno y editarlo, con un total de 243 cuentos y novelas, 7 historietas y novelas gráficas, 211 películas, 22 series, un anime, 8 radioteatros, 14 obras teatrales, 4 videojuegos y 8 juegos de mesas y cartas. Y eso es solamente lo que yo pude encontrar. A ver, siendo algo tan grande, yo les puedo asegurar que me quedaron cosas afuera. Hay algo de Sherlock Holmes que nos atrapa, pero ¿qué lo diferencia de los demás? A ver, Hércules Poirot, el detective predilecto de Agatha Christie, también es un detective icónico. Pero a menos que esté familiarizado con la obra de Agatha Christie, o por lo menos con las novelas o películas de detectives, lo más probable es que nunca hayas escuchado el nombre de Hércules Poirot, o si lo escuchaste no te quedó grabado. Sin embargo, cualquier persona que haya vivido por lo menos, no sé, 15 años en esta tierra, o sea, cualquier adolescente en adelante, ha escuchado aunque sea el nombre de Sherlock Holmes, lo identifican como un detective. No les digo ni que hayan leído algún cuento, ni que hayan siquiera visto una película, pero saben que Sherlock Holmes es un detective, lo conocen. Hemos visto a Sherlock Holmes de 1000 formas, de una forma más clásica en sus últimos años de vida, como una reptiliana y a Watson como su esposa humana, como un ratón, como un médico, como una mujer japonesa. Lo hemos visto de 1000 formas y maneras en cientos de tiempos y espacios. Nos encanta ver a Holmes en distintos contextos, nos encanta el dúo de Holmes y Watson, ver cómo se manejarían en distintas situaciones, y eso es parte de lo que lo convierte en una de las obras más adaptadas de la historia. Y parte de por qué hay tantas adaptaciones es porque los fans son intensos. Pero miren que esto de intensos lo digo con todo el amor del mundo, ¿eh? O sea, sí hubo un momento en el que empecé a odiar al fandom de Sherlock de la FDC, pero no sé si fue tanto por la serie y el fandom en general en sí, o porque ya no me bancaba más a Moffat y al fandom de Benedicto Pepino. Pero bueno, a ver, así todo, la realidad es que todavía tengo un póster de Sherlock de la BBC de la primera temporada en mi cuarto. Upsi. Para que se den una idea, hay muchos fanfics de Sherlock Holmes que han sido publicados de una forma más tradicional, como por ejemplo es el caso de Estudio en Esmeralda, un fanfic de Sherlock Holmes publicado por Neil Gaiman, que lo hizo ganar un premio Hugo, y Neil Gaiman reconoce que es un fanfic de Sherlock Holmes, lo cual también nos lleva al debate de, bueno, qué cuenta como una obra derivada, como una adaptación, y que es simplemente un fanfic. Pero más allá de las obras tradicionales, también hay muchísimos fanfics amateurs de Sherlock Holmes, o sea, los fanfics que nosotros más conocemos. Una de las cosas que a mí me resulta más fascinante sobre los fanfics de Sherlock Holmes es que están muy subdivididos de acuerdo a qué adaptación o a qué parte de la obra original corresponden. Lo cual quizás no suena tan extraño, que bueno, no es lo mismo que si yo voy a buscar un fic de House que de Elementary, pero para que se dé una idea, a ver, cuando yo busco fanfics de Los Miserables, uno de mis fandoms más grandes, no me importa mucho si está basado en el libro de Victor Hugo, en la película musical del 2012, en una ópera o en Jojo Cosette. Porque la realidad es que la obra, o sea, la historia que cuentan y los personajes son básicamente los mismos. Sin embargo, ese no es el caso de Sherlock Holmes, porque depende qué adaptación estás viendo,
Los personajes, o sea, la personalidad y las características de los personajes y la historia en sí son muy distintas porque tenemos muchas interpretaciones de la historia y los personajes originales, amén de que, aparte, los tiempos y espacios de las distintas adaptaciones son muy distintos. No es lo mismo si sos un ratón viviendo en Londres o un ¿qué? Un adicto a la cocaína viviendo en Nueva York, era Elementary. Nadie va a decir que Jess Wilson, o sea, Watson, de Robert Sean Leonard, es igual a la Joanne Watson de Elementary, y mucho menos van a decir que el Sherlock de Benedict Cumberbatch es igual al Holmes de Robert Downey Jr. Nadie lo va a decir porque son personajes completamente distintos. De hecho, hay muchos fanfics que son crossovers de los distintos Sherlock y los distintos Watson porque son tan diferentes y tan iguales a la vez que es fascinante ver cómo interactúan. Y la verdad que el fandom de Sherlock Holmes y todos sus derivados tiene una imaginación increíble. Poquito perturbadora por momentos, no lo voy a negar, pero a ver, un fandom tan grande y tan longevo va a tener sus particularidades y peculiaridades. Bien recuerdo un meme del fandom de Sherlock de la BBC en Live Journal con prompts bien raros, y no raros solo de kinky, sino raros. Pero lo superbanco, de vuelta, admiración absoluta. Y como última acotación, antes de ir cerrando, yo hace ya unos años fui a un par de reuniones que organizaba un club de fans de Sherlock de la BBC acá en Buenos Aires y la verdad que la pasé bastante bien, no les voy a mentir. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gusta Sherlock Holmes? ¿Leyeron alguno de los cuentos o novelas originales? Y, obviamente, más importante, ¿cuál es su adaptación favorita? Cuéntenme en los comentarios y ya que están por ahí, no se olviden dejar un me gusta, suscribirse y apretar la campanita. Nosotros nos vamos a ver la próxima. Chaito.